Hola, hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Hoy les traigo un proyecto muy especial y muy versátil. Unos grannies tejidos a crochet. Los vamos a hacer a partir de esta referencia que tenemos acá. Pueden hacerlos también aprovechando los restos de hilos que tengan en casa. Es la oportunidad perfecta para darle vida a esos sobrantes y transformarlos en este proyecto tan hermoso. El diseño que vamos a realizar es ideal para un pie de cama, pero si se animan y lo asumen como un reto personal, pueden tejer muchos granny que pueden convertirse en un cubrecama, en una colcha que también le llaman. También lo pueden utilizar para hacer un suéter, para hacer un top. Así es que bueno, les propongo tomarlo como un reto personal de hacer su cubrecama. Cada granny que tejan los acercará cada vez más a esa meta y al final tendrán una pieza única, llena de colores, recuerdos y mucha creatividad hecha por cada uno de ustedes. A continuación les voy a decir cuáles son esos materiales que vamos a emplear. Les voy a dar la explicación paso a paso de cómo hacer este granny, de cómo unirlos y bueno, animarnos a hacer este proyecto. Dime si eres una persona de reto en comentarios y si te sumas a este reto de trabajar estos lindos granny y hacer tu propia colcha, tu propio cubrecama o tu pie de cama, como en este caso que lo llevo de este tamaño. Bienvenidos a mi canal Crochet Rocío. Recuerda suscribirte y dejarme un comentario o un me gusta. Los materiales que vamos a emplear para hacer estos granny son los que vemos en pantalla. Yo voy a trabajar con hilo 100% acrílico. Ustedes pueden trabajar con el hilo de su preferencia, con el grosor de su preferencia. Acá no hay restricciones. Mi hilo es el que llaman guayú, guajiro o macramé. Eso es para que tengan una referencia, pero ustedes pueden utilizar el hilo que mejor les convenga. La idea de estos granny es utilizar estos poquitos de hilos que a veces no nos sirven para un proyecto grande o no sabemos qué hacer con ellos. Entonces mi sugerencia siempre es irlos colocando en una bolsita, enrollarlos, porque llegó el momento en que los podemos utilizar y es haciendo grannies. Yo voy a trabajar, fíjense que yo ni me he fijado en qué hilo combino con cuál, porque yo empecé haciendo las combinaciones como de manera muy metódica. Después dije, ay no, vamos a hacer con hilos contrastantes. Después dije, vamos a hacerlo con hilos similares. Entonces se me fue volviendo un panorama tan bonito de cómo ir colocando esos hilos y que vayan obteniendo la forma de granny. Yo voy a trabajar también con un patrón que les voy a ir explicando cómo podemos trabajar cada una de estas puntadas, ¿verdad? Y les aseguro que después nos vamos a aprender la secuencia de memoria. Así es que vamos a ver este proyecto como un reto personal, que puede ser para adornar cualquier prenda. Después lo podemos, si lo unimos, convertirlo en pie de cama, como es el caso de este tutorial. Y si lo seguimos haciendo, que sabemos que no lo vamos a terminar en 2 días, pero se puede convertir en ese reto que lo vamos a ir llevando a todas partes y hacemos una vuelta y poquito a poquito llega un momento en que terminamos, y se los aseguro porque ya yo he tejido varios cubrecamas y es de esa manera. Bien, entonces vamos a trabajar con unas puntadas muy básicas. Asúmanlo como un reto. Aquí hay una puntada muy bonita que es esta, que se llama punto bodoque. Lo ven por acá, es un punto a relieve, y como pueden ver, la magia de este granny es que lo vamos a hacer redondo utilizando esa puntada que le da relieve para concluirlo de forma cuadrada, y después los vamos a unir. Todo eso se los voy a ir explicando. Entonces, ¿qué cantidad de hilo? Bueno, eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Utilizaremos también un marcador de punto, tijera y por supuesto aguja que se adapte al grosor. Cuando decimos aguja que se adapte al grosor, es que colocamos la aguja de esta forma y que no sobresalga de ese gancho para que no se traigan las hebras. En mi caso, esta aguja es de 3 milímetros, ¿ok? Así es que vamos a comenzar con este lindo, precioso y sobre todo ambicioso proyecto, que sé que muchas siempre han querido hacer una colcha, un pie de cama. Bueno, este es el momento de utilizar estos restos de hilo para que le demos vida a esos proyectos tan lindos.
Acá les voy a presentar lo que sería el esquema de este punto y aquí está convertido en Granny. El esquema viene por la parte trasera. Voy a dejarlo acá en pantalla para quienes quieran tomar una captura, puedan hacerlo en este momento. ¿Ok? Les voy a dar la explicación del esquema y luego vamos a ir a la práctica. Esta es la parte de la teoría. Bien, este Granny está estructurado en 6 vueltas. La primera vuelta donde están estas X. Esta es la segunda vuelta, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta y esta es la sexta vuelta. En la primera vuelta vemos unas X acá. Eso significa que vamos a hacer un aro mágico y 6 medio puntos. En la segunda vuelta vamos a trabajar 5 puntos altos y luego lo recogemos en uno solo y eso es el punto bodoque, separado con una cadenita. Acá me van a salir 6 puntos bodoques. En la tercera vuelta vamos a trabajar en cada uno de esos espacios 2 puntos bodoques separados con cadenita. Aquí me van a salir 12 puntos bodoques. En la tercera vuelta repetimos el procedimiento, es decir, en cada espacio que veamos vamos a ir haciendo puntos bodoques separados con cadenitas. Aquí me van a salir 24 puntos bodoques. En la quinta vuelta, que se comienza por acá, por eso lo vemos más resaltado, vamos a hacer medio pilar, un pilar completo. Cuando digo pilar me refiero a vareta, punto alto. Ven que esas son las diferentes denominaciones que hay en los países. También le dicen palote, tiene muchas denominaciones. Acá vamos a hacer entonces medio vareta o medio pilar, seguido de un pilar completo, 2 cadenitas, volvemos otra vez, pilar completo, medio pilar, 2 medios pilares. Acá vamos a hacer medio puntos en un total de 6, luego 2 medios pilares, medio pilar, punto alto, 2 cadenitas. Se los aseguro que esta secuencia no las vamos a ir aprendiendo. Y la sexta vuelta es hacer puntos altos dobles en cada espacio. Desde aquí hasta acá hay 18 y los vamos a ir separando con 2 cadenitas. Así es que vamos a tomar captura, vamos a asumir esto como un reto. Así aprendemos a trabajar con esquemas o gráficos. Es sumamente fácil y vamos a la práctica. Primera vuelta. Vamos a hacer un anillo mágico. Colocamos acá. Cruzamos y sujetamos. Quienes no les guste hacer anillo mágico pueden hacer 5 cadenitas y la cierran, ¿ok? Entonces, una vez que cruzamos, vamos a colocar la aguja de esta forma, pasamos, sacamos y ya podemos sacar ese arito de nuestros dedos. Vamos a cerrar acá con una cadenita y comenzamos a hacer medio punto. Vamos a hacer un total de 6 y decimos 1. Y acá vamos a colocar el marcador de puntos. Vamos a hacer el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el medio punto número 6. Procedemos ahora a recoger este hilito y cerramos esta vuelta con punto deslizado. Para eso quitamos, pasamos, tomamos hilo y deslizamos. Esta es nuestra primera vuelta. Vamos con la segunda vuelta. Vamos a introducir aguja y vamos a comenzar a hacer 1, 2 y les sugiero que esta tercera vamos a hacerla un poquito más grande. Donde hicimos esta tercera, vamos a colocar un marcador de puntos. Es opcional el marcador de puntos. Aquí en ese espacio donde hicimos estas 3 primeras cadenitas, esto me va a representar un punto alto. Allí vamos a hacer 4 puntos altos más. Este es el segundo punto alto, es tomar hilo, pasar, volver a tomar hilo, teniendo 3 en la aguja, paso por 2 y paso por 2. Acá llevo 3, este sería el número 4 y este sería el número 5. Una vez que tenemos 5 puntos altos, vamos a dejar en espera, nos vamos donde está acá el marcador, pasamos aguja, tomamos
y vamos ahora a tomar y cerrar. Y esto es el punto bodoque. Y ojo acá, vamos a cerrarlo con una cadenita, ¿verdad? Que ese es como el cierre principal y luego una cadenita de separación. Nos vamos al siguiente espacio, que sería este. Tomamos lazada y acá vamos a comenzar a repetir esos 5 puntos altos. Si no lo saben diferenciar, cuando hagan el primer punto alto, lo vamos a marcar. Y ahí tengo uno, voy a hacer un segundo punto alto, un tercer punto alto, un cuarto punto alto y un quinto punto alto. Cuando llego al quinto, ¿verdad? Ya sé que me voy al primero, paso aguja, tomo hilo y cierro, ¿ok? Y cierro con una cadenita y cierro con la de separación. Bien, así en cada uno de estos espacios vamos a hacer un punto bodoque y al final debemos tener 6. Acá ya llevo 5 puntos, me faltaría el último punto bodoque, que no es más que 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Dejamos el hilo en espera, nos vamos al primer punto alto, ¿verdad? Que aquí está definido. Pasamos la aguja, tomamos el hilo y llevamos hasta cerrarlo. Ven, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bodoque. Ahora vamos a trabajar ahora lo que les dije, súper importante. Cerrar y una cadenita de separación. Nos vamos a ir acá, vean donde cerramos el punto. Nos vamos a ir, pasamos, cerramos y una cadenita. Dejamos el hilo allí aproximadamente 8 centímetros y cortamos. Esta es nuestra primera vuelta. ¿Ves? Así se nos formó esta florecita. El hilo que está en el centro lo recogemos un poquito para que se cierre más ese círculo. Y con esto concluimos la primera vuelta. Un tip que les paso a continuación, fíjense, ya yo terminé el hilito de esta primera vuelta. ¿Qué es lo que yo hago? Porque a veces lo que estresa es que se te desatan. Entonces paso el hilo allí en esta última vueltica, lo hago bien apretadito y paso aguja, tomo ese cabito de hilo y lo llevo, ¿ok? Y con eso no se les está soltando. Bueno, esa es una sugerencia que yo les doy porque a veces sucede que tenemos los hilos en una bolsa y se sueltan y se enredan. Y esta es una forma de que no se les enrede. Entonces lo que hacen es que en el último giro que hagan del hilo lo tensan bastante y lo enroscan allí. Vamos con la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta me dice que vamos a trabajar 2 puntos bodoque en cada espacio separados con cadenita. Trabajamos de la siguiente forma. Si aquí habíamos hecho la vuelta anterior, nos vamos a posicionar acá, que eso a veces no lo explica en este gráfico. Vamos a colocar el hilo de esta forma, lo pasamos y ojo aquí, fíjense, para iniciar la primera cadenita a mí me gusta siempre tomar de esta forma las 2 hebras, solamente para la primera. Después sí, la separo y continúo trabajando con una sola hebra. Aquí tenemos una cadenita. Vamos a hacer la segunda y la tercera. Siempre les sugiero que sea un poquito grande porque es donde vamos a cerrar el punto. ¿Ok? Ya hice 3 cadenitas que me equivalen a un punto alto. Vamos a ir corriendo esto y trabajaremos 4 puntos altos más para completar 5. Ahí llevo 2, 3, 4 y 5. Dejamos allí en espera, nos vamos al primero. Vean la importancia de haber dejado esa cadenita sueltica, ven, y tomo y cierro. Y aquí hice el punto bodoque, lo voy a cerrar con una cadenita y una de separación. Vamos a ir llevando el hilo y un segundo punto bodoque en ese espacio, que es 1, 2, 3, 4 y
5 puntos altos. Dejamos en espera, nos vamos acá donde está el primero, pasamos aguja, tomamos hilo y cerramos con una cadenita y una de separación. Ven, ya hicimos 2 puntos bodoque. Acá vamos a ir escondiendo los hilos a partir de este momento, incluyendo el que está en el centro. Acá, ven, nos posicionamos en este espacio y vamos a trabajar el punto bodoque, que son los 5 puntos altos. Ya tengo uno, fíjense, un tic, vamos corriéndolos. Un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto punto alto. Dejamos en espera, nos vamos al primero, pasamos aguja, tomamos hilo y cerramos con una cadenita y una de separación. ¿Ok? Seguimos aquí, abrimos espacio y hacemos otro punto bodoque. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá nos vamos, pasamos y cerramos con una cadenita y una de separación, y vamos a ir haciendo 2 puntos bodoque en cada uno de los espacios, terminando la vuelta 3, y vamos acá en este hoyito, así ve que se nos formó allí, pasamos, deslizamos y una cadenita. Dejamos esto un poquito largo, 8 centímetros diría yo, y como pueden ver acá me salieron 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos bodoque, y he escondido el hilo por acá. Vamos con la vuelta número 4 y me dice que vamos a hacer 2 puntos bodoque en cada uno de los espacios separados con cadenas. Entonces nos vamos acá, sabía que ya hemos terminado la vuelta, introducimos aguja, vamos a doblar el hilo acá, lo pasamos y ese primer punto, ¿verdad? Que ajustamos esa cantidad que hubiese, y ese primer punto lo hacemos con los 2 hilos para que quede bien reforzado. Ahora sí, vamos a ir llevando este acá, lo traemos hacia acá, esos son detallitos, y este sería mi primera cadenita, la segunda, la tercera. Acá voy a hacer 4 puntos altos para que sean un total de 5 con estas 3. Llevo 2, 3 y 4, y con las 3 primeras cadenetas me forman un quinto. Recuerden que ustedes son los que llevan el hilo y la aguja, ¿ok? Es decir, cuando me refiero a esto es que nosotros vamos a ir ajustando para con el ganchito poder cerrar. Cierro con una cadeneta y separo con otra. Acá voy llevando este y repito el procedimiento. Acá 1, 2, 3, 4 y 5, y dejamos en espera, nos vamos al primero, pasamos, tomamos, cerramos con una cadenita y con una separamos. Súper importante, ¿verdad? Ya vamos a ir llevando, y fíjense cómo se ajusta. El primer punto, si hubiese quedado ancho, ahí se ajusta, y vamos a ir llevando los hilos entre los puntos y 2 puntos bodoque en cada uno de los espacios, terminando la vuelta 4. Y como siempre nos vamos acá, ya hicimos las cadenitas, nos vamos acá, pasamos, tomamos, sacamos y sellamos con una cadenita. Dejamos acá y cortamos. Quiero que me digan en comentarios quiénes son esas personas que les encanta los retos personales. Como les digo, el tiempo siempre va a existir. Nosotros decidimos qué hacemos con ese tiempo, y si hacemos algo que nos apasiona, mejor la vamos a pasar. Vamos a trabajar la vuelta número 5. 2 consideraciones importantes que les voy a dar acá. Vamos a pasar del granny redondo a que se nos forme cuadrado.
Y la segunda consideración importante es que yo lo estoy trabajando en un color beige. Bien, y esa es lo que les quería comentar. Cuando hacemos siempre estos extremos, vamos a trabajarlo en colores neutros. Esos colores neutros, como en este caso puede ser el beige, pueden hacerlo en blanco, pueden hacerlo en gris, pueden hacerlo en color negro, que son colores que por lo general combinan con casi todos, entonces les da como cierta uniformidad. Bien, para comenzar esta vuelta número 5, me dice que fíjense que aquí la empieza sin cadenitas. Eso quiere decir que lo vamos a iniciar con una falsa media vareta. Ya van a saber cómo es eso. Luego vamos a hacer una vareta completa, un punto alto, 2 cadenitas, una vareta, media vareta, 2 medias varetas o medios puntos altos, 6 medio puntos. Volvemos otra vez con esto que estaba acá, que son 2 medias varetas, media vareta, punto alto, 2 cadenitas, y esa es la secuencia. Es muy sencillo. ¿Cómo iniciamos esa media vareta? O sea, cuando nosotros queremos iniciar, que no sea con cadenita. Lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a hacer este nudo de inicio, ¿ok? De esta forma. Y vamos a hacer una lazada y no la soltemos, ¿ok? Aquí vamos a presionar. Nos vamos al sitio donde queremos comenzar, que en este caso siempre les he dicho que es acá. Pasamos, sacamos y luego que tenemos las 3 lazadas, ahora sí las cerramos juntas. Esa es una media vareta. Luego me dice que debo hacer una vareta completa. Hago una vareta completa, es decir, tomo, saco, paso por 2 y paso por 2. 2 cadenitas de separación, 1 y 2. Luego vuelvo a hacer otro punto alto o otra vareta. Luego media vareta, es decir, tomamos lazada, pasamos y sacamos de una sola vez. Luego, según el patrón, me dice que debo hacer 2 medias varetas en el siguiente espacio, es decir, tomo lazada, paso y luego hago una segunda. Venimos y debemos trabajar 6 puntos altos, 2 en cada espacio. Es decir, aquí vamos a hacer 1 y 2. En el siguiente espacio, 1 y 2. En el siguiente espacio, 1 y 2. Luego, 2 medias varetas, es decir, tomo lazada, saco y cierro. Otra, tomo lazada, saco y cierro. ¿Ven? Voy a hacer la segunda esquina que me dice que es media vareta y luego punto alto, es decir, tomo lazada, saco, paso por 2 y paso por 2. 2 cadenitas de separación y vengo con punto alto, media vareta, acá. ¿Ven? Ya estoy haciendo la segunda esquina. Ahí ya va. Voy a repetir este. Es decir, media vareta. Me disculpan ahí, gente. Lo paso completo para no cortar el video. Vamos ahora con 2 medias varetas, 1 y 2 en el mismo espacio. Venimos ahora con 6 puntos altos, 2 en cada espacio, 1, 2. Sigo jalando este, ¿ok? Seguimos. 1 y 2 van 4. Seguimos. 1 y 2 van 6. Ahora fíjense, yo siempre voy recogiendo este hilo hasta luego lo emparejo. Venimos ahora con 2 medias varetas, 1, 2. Voy a formar la tercera esquina, que es media vareta, una vareta completa o un pilar o un punto alto, 2 cadenitas, allá va, 1 y 2, no se me había hecho esa. Punto alto, media vareta, es decir, paso todo. Ahora fíjense acá, ya yo no quiero seguir estirando, entonces lo que hago es que corto acá, ya va, que no se me vaya a cortar el que no es, porque me ha pasado. Y emparejamos como para perder el hilo, ¿ok? De modo que no me quede por allí. Ok,
seguimos. Aquí siguen 2 medias varetas, 1 y 2. Ven que vamos con las terceras, ya hice la tercera esquina. Venimos ahora con 6 medio puntos, 1, 2 en un espacio, 1, 2 en otro espacio, 1, 2. Vamos ahora, ya hice 6 medio puntos, vamos con 2 medias varetas, 1 y 2. Vamos ahora con la cuarta esquina, que consiste en media vareta, una vareta completa o punto alto, 2 cadenitas, un punto alto, media vareta. Vamos ahora en el siguiente espacio con 2 medias varetas, 1, 2. Acá 6 medio puntos, 1, 2, 3, 4, acá 5 y 6. Venimos ahora con 2 medias varetas, 1, 2, y acá donde habíamos hecho esa media vareta inicial, pasamos el hilo cuando se deje. Acá pasamos el hilo que me pase por esos 2 aritos y cerramos. Ya convertimos el granny en cuadrado y así terminamos la vuelta 5. Vamos con la sexta y última vuelta y me dice que la vamos a iniciar con 4 cadenitas. ¿Por qué? Porque son puntos altos dobles, es decir que vamos a hacer 2 lazadas, punto en cada espacio, un punto alto doble, y en las esquinas 2 puntos altos dobles, 2 cadenitas, 2 puntos altos dobles. Si les sirve de referencia, yo para orientarme siempre digo que de espacio a espacio tienen que haber 18 puntos altos dobles. En la práctica, ¿cómo sería eso? Vamos aquí, ajustamos y les sugiero que este primerito, ¿verdad? Para que nos quede bien acomodado allí, que sería el de este, vamos a hacer 1, 2, 3 y recuerden la cuarta un poquito grande porque allí vamos a cerrar. Vamos a llevar este entre los puntos. Tenemos el siguiente espacio que se nos presenta allí. Ay, perdón. Vamos a hacer, como es punto alto doble, vamos a hacer 2 lazadas. Y pasamos, sacamos, teniendo estos 4 en la aguja, decimos 1, 2 y 3. Esto lo llaman también punto alto de 3 sacadas. Nos vamos con 2 lazadas, nos vamos a la esquina y una sacada, 2 sacadas, 3 sacadas. Volvemos con otro allí. 1, 2, 3. 2 cadenitas de separación y hacemos otra vez 2 puntos altos allí. Dobles, perdón, dos lazaditas. Acá 1, 2, 3 sacadas, 2 lazaditas en la aguja y venimos con 1, 2 y 3 sacadas. Detalle importantísimo que no se les puede pasar. A veces cuando van a iniciar aquí piensan, ¿verdad?, que van a iniciar es acá. Tenemos que abrir un poquito para ver que este es el primer punto que se nos presenta, porque suele pasar que como esto se viene mucho hacia acá, la gente piensa que va a trabajar es en este. Entonces doble lazada, abrimos un poquito aquí y vamos a comenzar es acá. Entonces 1, 2 y 3 sacadas. Seguimos con doble lazada y acá 1, 2 y 3 sacadas. Vamos acá, 2 lazadas y así vamos a ir trabajando en cada uno de los espacios, ¿ok? Terminando esta vuelta 6 y vamos a esa cadenita que hicimos allí, pasamos, deslizamos y dejamos acá, como siempre, cierta cantidad, cortamos y les aconsejo verificar que les hayan salido estos 18 puntos altos dobles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ya yo los verifiqué. Ya me salieron aquí y en cada uno de los lados. Y otra cosita que les voy a decir. Estos resticos de hilo que tenemos por acá tampoco los boten.
¿ok? Sirven para hacer algún tipo de manualidades que en algún momento las pasaré por aquí. Yo tengo acá mi bolsita y con eso también seguimos ayudando al ambiente y no botamos. Vean que de poquito en poquito, aquí hay recorticos de tela porque también hago cositas en tela, entonces nos sirven hasta para rellenar amigurumis y unas manualidades bien bonitas que se hacen en los cuadernos, ¿ok? Que después se las voy a pasar por acá. Así es que vamos ahora a la parte de la unión. Para unir los granny, los colocamos derecho con derecho y por eso es la importancia de que todos nos queden iguales. Nos vamos a ir acá, saben que aquí tenemos dos cadenitas de separación, nos vamos a una de ellas y solamente tomamos la hebrita que está hacia nosotros. Nos vamos al otro granny y tenemos allí las dos cadenitas de separación y nos vamos a la que está en este caso afuera. ¿Para qué? Para que me quede una venita que ya van a ver. Entonces tomamos hilo, acá pasamos. A mí, como siempre, esta primera yo la hago con las dos hebras y ahora sí vamos a ir arrastrando esta entre los puntos y unimos, ¿verdad? Esta hebra de acá con la hebra que está del lado de allá y cerramos con medio punto. Hay muchas formas de unir granny. Ve acá, la que está del lado de acá, nos vamos con la que está del lado de allá. Vamos a seguir avanzando una sola, ¿ok? Otra. Hay como 3 o 4 maneras de unir granny. Esta es una de ellas. Acá, mientras tanto vamos a ir llevando ese hilito acá y eso les debe coincidir perfectamente. Acá voy casi terminando y como pueden ver solamente me falta el último, que es una de las cadenitas. Nos vamos acá, es una de las cadenitas, cerramos y dejamos acá para después ir que nos quede bien. Fíjense, por eso es que les decía que les quedara una sola, van a tomar una sola hebra para que les quede eso allí. Una vez que unieron estos dos, esa misma secuencia, ya yo tengo por acá varios unidos. Como pueden ver, esta es la parte del revés, esta es la parte del derecho. Entonces aplicamos el mismo procedimiento, vamos a ir uniendo. Sugerencia que les tengo: vamos a ir poniéndonos retos. Vamos a suponer, yo por ejemplo siempre armo esta pequeñita, hago como 10, ¿verdad? Hago 10 de esta, me voy y hago en todas la segunda vuelta, hago otra vez en todas la tercera vuelta y luego hago lo demás, ¿verdad? Lo voy haciendo así como por en serie, ¿ok? Y voy haciendo siempre de 10 en 10. Y una sugerencia también que les tengo, una vez que hayan tejido esos 10, vayan uniéndolos para que esas uniones no se les queden hasta el final, ¿ok? Ahorita les enseño en el próximo extracto, les enseño cómo quedarían ya todos los granny unidos, ya en forma de pie de cama. Y aquí está el proyecto ya uniendo cada uno de estos granny. Así va hasta el momento mi pie de cama, que tal vez se convierta en un cubrecama porque me estoy entusiasmando bastante, me gusta muchísimo el acabado, es una oportunidad de utilizar los restos de hilo y déjenme decirle que estos granny también les pueden servir para hacer blusas, para hacer suéter, para hacer top, para hacer infinidad de proyectos, mismo, ¿ok? Así es que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Dime si te vas a sumar a este reto de hacer tu pie de cama. Asúmelo como un reto personal. La satisfacción es tuya y eso nadie te lo va a quitar. Muchísimas gracias por estar acá en mi canal. Recuerda suscribirte y dejarme en comentarios qué te pareció este lindo proyecto.